Una Vida Cristiana presenta un poderoso mensaje de la palabra de Dios que transformará su vida. Atrévase a creer en Jesús y reciba su milagro hoy. Dios no cambia, su palabra es poder. Permita que este mensaje llegue a su corazón y experimente el poder sobrenatural de Dios aquí y ahora. Reino, poder y gloria para esta generación. Hoy quiero hablarle una palabra que Dios puso en mi corazón y la titulé de la manera siguiente: la presencia de Dios transforma tu familia. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. La presencia de Dios transforma tu familia. Y es algo maravilloso, porque cada uno de los que estamos aquí somos una evidencia firme de lo que acabamos de declarar. Usted puede decirle a cualquier persona que esté al lado suyo, en las circunstancias que sean, que usted tiene la plena convicción de que la presencia de Dios ha transformado su familia. Mire, hermano, pueden levantarse cualquier cantidad de tesis, de libros, de vías, cualquiera que quieran utilizar para negar la eficiencia, del poder sobrenatural de Dios y de la gloria transformadora de Dios a través de su presencia, pero nunca van a poder revocar tu experiencia personal con Él. Mire, nuestro mayor documento que da fehaciencia a lo que es la veracidad propia de lo que Dios ha hecho en su grandeza y en su realidad, es lo que Él hizo en nosotros mismos. Hubo un muchacho en una oportunidad que, habiendo sido alcanzado por el poder transformador de Dios, fue llamado a consulta de lo que había pasado en su vida. Y él le dijo: mire, ustedes pueden tener cualquier cantidad de argumentos, ustedes pueden decir cualquier cosa que quieran decir. Pueden exponer que si fue un día sábado y no se podía el día sábado, que si lo hizo y no estaba autorizado para hacerlo, pero lo único que yo puedo decirle es la veracidad que afirma y afianza lo que ha sucedido en mi vida. Yo era ciego y ahora veo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Nadie va a poder desplazar la experiencia que tú has vivido con Dios. Nadie va a poder desplazar esa experiencia maravillosa que Dios ha desatado en tu vida y a través de tu vida. Y nadie va a poder cerrar tu boca, porque ¿quién va a debatir? ¿Quién va a refutar? ¿Quién va a querer contradecir contra cualquier argumento lo que Dios ha hecho en tu vida? Amén. Es por eso que no podemos callar. Y hoy queremos declararle al mundo. Y hoy podemos decirlo así con propiedad, porque el mundo nos está escuchando y nos está viendo a través de la internet, que la presencia de Dios puede transformar sus familias. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Si ellos se preguntan por qué, ¿cómo le dirías tu iglesia? Porque Él transformó la mía. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y si Él transformó la mía, puede transformar la tuya también. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hoy en día están pasando cosas tremendas en medio de la sociedad. Y hablando acerca de la familia, hay algunas situaciones un poco duras a través de las cuales se señala a ese grupo, ¿verdad? O a ese núcleo, producto de la deformación, de la degradación y de la corrupción que ha sido objeto ella desde que el pecado llegó en el origen del principio, o en el principio, perdón, valga la redundancia. Cuando nuestros primeros padres pecaron, esto trajo consigo una consecuencia terrible que afectó directamente a la familia, y la familia fue deteriorándose, degradándose a tal manera que hoy el mundo entero, la sociedad entera, es simplemente el reflejo de lo que es la familia. Amén. En una oportunidad les comentaba que en la escuela y en el liceo a nosotros nos enseñaron como concepto de sociedad, ¿verdad?, que la familia es el núcleo que sustenta esa sociedad. Y la sociedad es simplemente el reflejo de lo que está pasando en esa familia. Cuando nosotros aseveramos o emitimos cualquier planteamiento relacionado con la familia, con la sociedad, de manera indirecta estamos señalando a la familia, porque la sociedad como tal no es otra cosa sino un conjunto de familia, y ella simplemente refleja lo que en ese conjunto de familia está pasando. Es como si fuera un espejo
que está allí simplemente para reflejar lo que está pasando. Cuando decimos que la sociedad está en decadencia, cuando decimos que la sociedad está llena de inmoralidad, cuando decimos que la sociedad está corrompida, cuando decimos que la sociedad está en condiciones sumamente vacas y duras para poder sostenerse y avanzar, estamos diciendo que todo eso está pasando con la familia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso está pasando con la familia? ¿Por qué eso está aconteciendo en el núcleo familiar? Porque sencillamente hemos omitido algunos compromisos, algunos desafíos, algunas asignaciones que Dios nos ha dado a nosotros para poder levantar y restaurar lo que originalmente Dios diseñó como familia. En el Edén pasaron muchas cosas que no solamente se asocian directamente al hombre como tal. Cuando el hombre pecó, la imagen de Dios en él se distorsionó totalmente. Y Satanás, habiendo sido autorizado legalmente por el hombre para interferir en el propósito de Dios para él, comenzó a dañar lo que dentro de la creación se parecía más a Dios: el hombre mismo. Y la familia está conformada por seres humanos, por hombres, hablando de varón y hembra. Y ellos se unen, se multiplican, se procrean y forman un núcleo familiar dentro del orden de la legalidad de Dios. Pero si el hombre como tal está moralmente corrompido y es la cabeza de ese núcleo familiar, por ende la familia va a estar moralmente corrompida también. Y si la sociedad es un conjunto de familias, la sociedad entonces está moralmente corrompida. Ahora bien, cuando Dios pensó en su plan para redimir al hombre y propiciar la restauración plena del estado original o del diseño original para el cual Él había hecho al hombre, que fue dañado por Satanás, Dios no solamente estaba pensando en el hombre como tal, sino en la familia. La idea de Dios siempre ha estado en la familia. Porque cuando Dios hizo al hombre, dijo: no es bueno que esté solo. Y le hizo a una compañera. Y se hizo acompañar de ella por disposición de Dios. Y Dios dio directrices claras y precisas de lo que ellos debían hacer. Todo dentro del marco del orden diseñado por Dios. Pero ese orden se dañó. ¿Producto de qué? Del pecado. Del pecado. Mas sin embargo, Dios persistió en hacerle entender al hombre que él tenía una gran responsabilidad en el orden de la restauración de la familia a su estado original. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 6, hay una ordenanza de Dios, podríamos tomarlo como una ordenanza. Él dice en su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe qué está pasando? No solamente hoy en día, sino por tiempo ha estado pasando en el núcleo familiar, que esta responsabilidad, este rol de instruir, de formar, de impartir elementos sólidos en el concepto de la moralidad, de principios, de valores, a quienes se les ordenó hacerlo, no lo están haciendo. No lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la distorsión que Satanás generó al diseño original de Dios produjo que todo el orden divino se alterara y se estableciera un orden distinto al de Dios. Entonces el hombre como sacerdote dejó de ejercer esa responsabilidad, y no solamente fue que la delegó sobre la mujer, sino que a la vez misma la mujer también la delegó a otro ente que no es el facultado ni el direccionado para ejercer la acción de impartir, de instruir y de formar en el orden moral y de principio a los hijos, a los niños. ¿Sabe quiénes se están encargando hoy en día de esa acción? El maternal, el preescolar, la escuela, el liceo, la universidad, el internet, la televisión, el muchachito de la esquina, la noviecita, el novio, el amigo. Y la formación viene totalmente distorsionada.
Y hemos caído en el error, y quiero hablar esto con mucha propiedad y con mucha claridad, porque lamentablemente muchas veces aún nosotros mismos hemos errado en esta situación. A veces creemos que la mejor universidad, que la mejor escuela, que el mejor liceo es el que nos va a capacitar a nuestros muchachos. Y no es así. Las instituciones educativas son entes creados cuyo fin es formar, capacitar en el área del conocimiento y de la destreza de oficios y de profesiones a los individuos para que ellos sean efectivos en las tareas que ellos determinan. Pero nunca han manejado el concepto o la idea de instruir en el orden de principios, de valores y de moralidad. Le voy a poner un ejemplo que apoya lo que le estoy diciendo. Dentro del área jurídica, la persona de mayor rango o nivel en el área jurídica es la que más tiene que estudiar. Los jueces, los magistrados, estudios por todos lados, en el extranjero, en todas partes. Y se pasan continuamente formándose y preparándose y acumular un currículo académico que les permita alcanzar el estatus para poder estar a la disposición y al orden de la demanda para ejercer ese rol. Y con todo respeto de los que ejercen la carrera jurídica, empezando por mi esposa, ¿verdad? Ella es abogado. Donde hay mayor corrupción e inmoralidad es en ese nivel. No solamente en esta sociedad venezolana, sino en todas las sociedades. ¿Qué me dicta eso? Me dicta que las instituciones educativas no siembran valores, principios en el orden de la moralidad. No lo siembran. ¿Sabe dónde se siembra eso? En la casa. ¿Y sabe a quién le corresponde sembrarlo? A los padres. Instruye, lo quitaron, ¿verdad?, al muchacho en el camino para que cuando sea grande no sea parte de él. Es por eso que también encontramos magistrados que no son corruptos, porque sus padres se ocuparon de ejercer el rol, les instruyeron, les formaron, y cuando en el curso de la vida se encontraron con la diatriba de la oferta de corromperse, los principios fueron más sólidos que la oferta. Amén. Eso es lo mismo que está pasando hoy en día cuando de pronto tú ves como un muchacho de 15 años cede fácilmente a consumir droga porque un amigo le oferta la oportunidad de experimentar por primera vez lo que es el consumo de la marihuana. Pero te encuentras una posición distinta en un jovencito de la misma edad que tiene la capacidad de decir no lo consumo. Y tú te dices, ¿dónde está marcada la diferencia? En que a uno los padres creyeron que el mejor colegio les iba a nutrir, les iba a capacitar, les iba a proveer las herramientas para enfrentar los desafíos de la vida en el área de la moral, de los principios y de las buenas costumbres. Y fallaron. No fue así. Mientras que el otro, sus padres se ocuparon de darle buenos estudios, de pagarle los mejores colegios, pero en su casa dedicaban tiempo de calidad para enseñarle, para corregirle, para instruirle, para capacitarle. Desde el principio, Dios ha estado interesado en que quienes se ocupen de formar el carácter del individuo en el núcleo familiar sean los padres. Y fundamentalmente, el papá. Sobre él recae en el orden sacerdotal esa responsabilidad como cabeza del hogar. Lamentablemente, la cultura de esta región, vamos a llamarlo así en el orden latino, muy religiosa la cultura nuestra, hemos recibido una formación de la cual se nos ha etiquetado con un nombre o con un planteamiento o con un calificativo, mejor dicho. Tú eres el hombre de la casa. Pero cuando vemos el concepto de Dios, de la estructura de gobierno de la casa, Dios no está hablando del hombre de la casa. Dios está hablando del padre de la casa, del sacerdote de la casa, de la cabeza de la casa, del profeta de la casa. Esa cultura de que yo soy el hombre y yo voy a dar la directriz de cómo son las cosas y me parece que es así, yo no me equivoco de que debe ser así, hay que romperla.
Ese dogma, ese paradigma, hay que derribarlo en el nombre de Jesucristo y entender en el orden de Dios que lo que va a gobernar tu casa de manera correcta es el principio divino de la palabra de Dios. Cuando tú te apegas al principio y al orden de Dios en el nombre de Jesucristo, entonces tú te vas a ocupar de cumplir tu rol, tú te vas a ocupar de cumplir tu función, y nuestra sociedad va a comenzar a cambiar, hermano, porque cada vez que una familia, que un cabeza de familia logra entender este principio, entonces estamos hablando que ese cabeza de familia va a restaurar a esa familia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué la va a restaurar? Porque va a provocar en su acción que en su casa comience a pasar algo. Porque el asunto no es solamente desarrollar una tarea esquemática y metódica. Voy a hacerlo porque así el manual lo dice. ¿No? Es por eso que en el título del mensaje coloqué la palabra presencia de Dios. Y me llama la atención algo que sucedió, y la Biblia lo relata, con una familia. No le voy a hablar del antecedente de la familia, le voy a hablar de lo que pasó en la familia cuando la presencia de Dios llegó a esa familia. Le aseguro que por cultura y formación en esa familia, el padre de la casa se ocupaba de instruir y de formar a sus hijos. Pero de pronto, como que le hacía falta algo más. Porque no es simplemente el moralismo, es la relación con Dios lo que va a cambiar las cosas. Porque podemos encontrar gente muy moral, pero sin relación con Dios. Y sus palabras llegan a ser simplemente un conocimiento que puede llegar a ser desplazado en un momento determinado. Pero cuando hablamos de principios sustentados en la verdad de Dios, cuando tú siembras esos principios fundamentados en su presencia, en su gracia, en su favor, en su gloria, esos principios nunca podrán ser removidos. Nunca. Y aunque ese muchacho se haga viejo, nunca se va a apartar de lo que tú sembraste en su corazón. Y puede que por X o por Y, en un descuido, haya errado el camino. Pero esos principios de esa palabra que tú impartiste como cabeza de hogar en ese corazón nunca van a ser removidos. Y esos mismos principios lo van a hacer volver al destino que originalmente Dios determinó para él y que su padre le orientó cómo asumirlo y cómo alcanzarlo. Amén. Y de eso tenemos experiencia muchos de nosotros, de cómo algunos hijos por condiciones X o Y han errado el camino, pero ha sido más sólido el principio enseñado por los padres desde el orden sacerdotal y el principio de cabeza de Dios que ha logrado torcer la intención del diablo y volver a ese hijo a la casa en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablarles un poco de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Conocen a Obed-Edom? ¿Han oído hablar de Obed-Edom? Obed-Edom vivió una experiencia sobrenatural cuando en su casa, adicional a la formación de principios y la moralidad enseñada por la cultura judía que él como cabeza de casa debía impartir sobre sus hijos y sobre su familia, hubo un asunto sumamente extraordinario y sobrenatural que aceleró todo el proceso de su familia cuando adicional a esa acción de instruir y de formar se unió la presencia de Dios. La Biblia dice, hermano, en el segundo libro de Samuel, que David venía de retorno del campamento de los filisteos y una vez que recuperó el arca, venía muy contento con el arca nuevamente a la ciudad de David. Pero en el camino sucedió un evento inesperado que conmocionó a David. Eso golpeó emocionalmente a David. En un instante, por un momento, el arca estuvo a punto de caerse y un hombre llamado Usa extendió su mano para que el arca no se cayera. ¿Y sabe qué pasó? Murió. Y quiero que sepa por qué murió. Usa no estaba asignado dentro del grupo de hombres que Dios había escogido para que accedieran y tocaran el arca. Cualquiera que no tuviese esa asignación y tocar el arca o tocar en la presencia de Dios, moría irremisiblemente. ¿Era mala la intención de Usa?
era buena. Él no quería que el arca se cayera. Extendió su mano y murió. Eso conmocionó a David. Y David dijo, no. Llévense esa arca para la casa más cerca de lo que esté por aquí. ¿Y sabe cuál era la casa más cerca que estaba allí, de entre los que estaban allí con él? La de Obededón. La de Obededón. Obededón, ¿tu casa es la más cerca? Sí, bueno, para tu casa. Llévense el arca para la casa de Obededón. ¿Y sabe qué implicaba que se llevaran el arca para la casa de Obededón? ¿Sabe qué era el arca? ¿Qué es el arca? ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasó en la casa de Obed-Edom cuando el arca llegó allí a la casa? El arca, de hecho, el apóstol en su último viaje a Israel nos mostró un prototipo del arca que él tiene allí en la oficina. Oye, tremendo. Con todos los elementos que están dentro de ella. Pero quiero ubicarle simplemente que en medio de la sala de los querubines, allí dice la Biblia que estaba concentrada la presencia de Dios. Y esa presencia impregnaba, invadía de alguna manera el entorno donde ella estaba. Es por eso que en el lugar santísimo donde el arca estaba, nadie podía entrar y había una cortina que separaba. Y le hago este paréntesis aquí de la cortina, porque cuando lleguemos a ese punto de la cortina vamos a entrar al poder de la resurrección. Amén. Para que usted asocie esa presencia con la resurrección de Cristo y se dé cuenta hasta dónde nosotros podemos llegar. Amén. Lo cierto es que enviaron el arca a casa de Obed-Edom. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10 al 11, ¿verdad? Dice claramente, ¿verdad?, cómo fue enviada el arca. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué pasó? ¿Lo puede decir más duro otra vez, todos al unísono? Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, a toda su familia, hermano. La presencia de Dios tiene ese impacto. Le aseguro que cuando el arca de Dios llegó a casa de Obed-Edom, las cosas cambiaron. Porque cuando la presencia de Dios llega a una casa, las cosas tienen que cambiar. Porque la presencia de Dios tiene ese poder transformador. ¿Qué poder transformador? Esa metamorfosis que cambia el estado original, las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que el pecado distorsionó, lo que la mala formación dañó, lo que las consecuencias del pecado original generó como una degradación en el orden del núcleo familiar de las personas o de la familia. Cuando la presencia de Dios llega, automáticamente genera una transformación. ¿Una transformación a qué? Al estado original, al diseño original de Dios, a como Dios hizo las cosas al principio. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando la arca llegó a la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom retomó su estado original en el orden del diseño de Dios. Allí comenzaron a pasar cosas tremendas. Le aseguro que la familia de Obed-Edom era una familia común como la suya y como la mía, donde los muchachos discutían porque el uno le agarró las medias al otro. ¿Ah? ¿No ha vivido eso en su casa? ¿Ah? O de repente la muchacha llega a ponerse su mejor blusa y resulta que tiene una hermana más o menos la misma edad y la misma contextura, y resulta que la que tenía allí planchadita para ponérsela ya no está. Se la llevaron. Y le ha tocado a usted como padre y como madre tener que mediar en situaciones como esa. ¿Cree usted que la familia de Obed-Edom era extraterrestre, que no tenía situaciones como esa? Que de pronto sentarse a la mesa y encontrar que la comida estaba fría en un momento determinado. Claro, se la comía, pero usted no se la come con el mismo gusto, como que esté calientica, ¿verdad que sí? Situaciones propias de la convivencia familiar habían allí en la casa de Obed-Edom. Pero cuando el arca llegó, todos comenzaron a notar la diferencia, comenzando por el mismo Obed-Edom. Comenzó a notar la diferencia. Algo estaba pasando distinto en mi casa. Y no solamente él notó la diferencia, sino que le aseguro que su esposa, sus hijos, sus hermanos, toda su familia, y todos querían estar en la casa de Obed-Edom. La gente no quería salir de la casa de Obed-Edom, porque cuando entraban a la casa de Obed-Edom había algo distinto a lo que comúnmente estaba en otras casas. No sentían lo mismo.
había una diferencia muy marcada y muy puntual en relación a otras casas. ¿Y qué era lo que hacía la diferencia? Que en la casa de Obed-edom estaba la presencia. ¿La presencia de quién? De Dios. ¿Representada en qué? En el arca, hermano. Cuando el arca de Dios llega a tu casa, estás llevando la presencia de Dios a tu casa. Y la presencia de Dios en tu casa va a acelerar el proceso de la restauración y de la transformación plena de tu familia. Lo que tu fuerza física, lo que tu conocimiento humano, lo que tus conceptos e ideas no han logrado alcanzar en la conducción de tu familia, en la formación de tus hijos y en el sostén de tu matrimonio, la presencia de Dios lo activa así en un instante. Porque ya no son tus fuerzas, ya no es tu capacidad. Es Dios haciendo lo que para ti era imposible. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por eso que hoy vemos matrimonios que estaban al borde del divorcio, familias totalmente disfuncionales, que estaban totalmente caóticas en su convivencia, producto de que era insostenible estar juntos, producto de tanta dificultad, tantos problemas, tanta diversidad de situaciones en medio de ellos. Pero cuando uno de ellos viene a la presencia de Dios y abre su corazón a Cristo y llega a su casa con su corazón lleno de la presencia de Dios, comienzan a cambiar las cosas en su casa. Ya no se sigue hablando de divorcio, ya no se sigue hablando de separación. Ya el muchacho no dice que se va de la casa, ya la muchacha que se había ido dice quiero volver a casa de mis padres. Comienzan a pasar cosas extraordinarias. Ya la esposa se siente amada, el esposo se siente atendido. ¿Por qué? Porque la presencia ha comenzado a acelerar el proceso de transformación y cambio que tú con tus fuerzas no has logrado. Y esa es la gran diferencia que hoy nosotros tenemos como iglesia. Como iglesia somos una reserva moral para la familia del mundo, porque nosotros tenemos el elemento que sustenta, que abraza, que arropa y que transforma el núcleo de nuestra familia. Y debemos hacerlo saber al mundo, debemos proclamarlo al mundo, que si de alguna manera queremos la transformación de nuestra familia, necesitamos llevar la presencia a nuestras casas. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor, que Él se lo merece. Quienes tenemos casas de paz en nuestras casas, oiga hermano, somos modelo de Obed-edom. Quienes tenemos casas de paz en nuestras casas, somos un modelo de Obed-edom. Porque una casa de paz en tu casa es la presencia de Dios en tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hace de tu casa una casa distinta. Hace de tu familia una familia distinta. Y cada vez que alguien llega a tu casa dice, aquí hay algo diferente, aquí hay algo distinto, aquí hay algo que yo no tengo y yo lo quiero. Pero ¿qué es ese algo? O mejor dicho, ese alguien es la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es su gloria, es su presencia la que está generando ese cambio. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Cuando David se enteró lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom, mire, todo el que llegaba a la casa de Obed-edom cambiaba así de rapidito. Todo el que llegaba a casa de Obed-edom cambiaba así de rápido. La atmósfera que estaba allí desplazaba automáticamente toda asignación del infierno en contra de las personas que llegaban allí. Lo hemos enseñado como principio. Donde el reino de Dios está, donde la presencia de Dios está, los demonios no pueden estar. Las enfermedades no pueden estar. La pobreza no puede estar. El pecado no puede estar. La muerte no puede estar. Yo le aseguro que cada vez que alguien llegaba a la casa de Obed-edom enfermo, se iba sano. Si alguien llegaba en la práctica continua del pecado, asediado por un demonio que lo obligaba a adulterar, a pecar continuamente, cuando entraba a la casa de Obed-edom, la presencia lo liberaba. Gente que llegaba en miseria, en calamidad, en caos financiero, cuando entraban a la casa de Obed-edom, automáticamente era revocado ese espíritu y se activaba la prosperidad de Dios. Allí estaba el poder sobrenatural de Dios y la gente comenzó a cambiar. Fundamentalmente quienes llegaban a la casa de Obed-edom eran su familia, sus hermanos, sus hijos, sus primos, sus cuñadas.
Y llegó, fue tan tremendo el impacto que comenzó a acontecer en casa de Obed-Edom, producto de la presencia, que llegó a oídos del rey. ¿Y sabe qué dijo el rey? Se le quitó el miedo. Él se asustó cuando Usa murió al tocar el arca y dijo, no, a ver si se me cae otra vez y se me muere otro. No, llévesela por allá, que esté quietecita, bien, pónganla bien, que ni siquiera tengo un traspiés para caerse. Pero cuando vio el resultado que generó el arca en los 3 meses que estuvo en la casa de Obed-Edom, el rey dijo, me van a buscar el arca y me la traen a la ciudad de David, porque yo quiero que lo que está pasando en la casa de Obed-Edom pase en la ciudad de David. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. ¡Qué tremendo! Que la gente entera pueda decir, yo quiero que lo que está pasando en tu casa pase en mi casa. Yo quiero que lo que está sucediendo en tu matrimonio pase en mi matrimonio. Yo quiero que lo que está pasando en tu familia pase en mi familia. Y tú puedes decirle, la única manera de que comience a pasar en tu casa, en tu familia y en tu hogar, lo que está pasando en lo mío, es que tú lleves la presencia de Dios a tu casa. Es que tú lleves la presencia de Dios a tu casa. Y vamos a comenzar a extender esta visión de expansión que va a establecer la transformación de la familia. Cuando tú transformas una familia bajo la impartición del Espíritu Santo de Dios, producto de la enseñanza genuina de la palabra revelada de Dios, estás restaurando un extracto de la sociedad. Estás haciendo una parte de la sociedad distinta al denominador común. Vida cristiana es un conjunto de familias restauradas. Y aquí en Vida Cristiana se reúne la gente restaurada de Valencia, que le está diciendo al mundo que la sociedad valenciana está siendo transformada, producto de la transformación de la familia, que está generando la presencia de Dios activada en sus corazones y en sus vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. David dijo, tráiganmelo, tráiganme el arca para acá. Ya, no. Si lo que está pasando allí, yo quiero que pase aquí. ¿Y sabe qué sucedió después que el arca llegó allá a la ciudad de David y terminaron la visión de la construcción del templo y todas estas cosas y aquello? Cuando comenzaron a asignar responsabilidades dentro del templo, me llama la atención algo que pasó con Obed-Edom. Y es lo que me dicta a mí, que la presencia en la casa de Obed-Edom no solamente impactó la vida de Obed-Edom, sino que impactó a toda su familia. A toda su familia. Y le voy a decir por qué. En Primera de Crónicas 16:38 dice, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Sabe qué implica eso en la cultura judía? Bendición en 68 familias. Allí se está mencionando a los hermanos de Edom, a los varones. Y le aseguro que cada uno de ellos tenía su familia. Y allí está incluida la familia de Edom. Esos 68 hermanos de Edom, ¿verdad?, fueron asignados como porteros en el templo. Y cualquiera es portero. ¿Sabe qué implicaba o qué nivel de responsabilidad o qué posición tenía un portero en el templo? Nadie accesaba a ese lugar sin la autorización de ese portero. La puerta que él guardaba abría con una llave que él tenía. Esos 68 hermanos de Obed-Edom y Obed-Edom, la presencia que fue llevada a su casa produjo una transformación tal que los catapultó al sistema de servicio divino. Todos pasaron a ser servidores de Dios en la casa, pero en un nivel de autoridad tal que tenían llaves en sus manos a través de la cual ellos podían controlar quién accesaba ese espacio o quién no accesaba. Fueron puestos en lugares de autoridad, de dominio, dentro de los espacios del templo donde habitaba la presencia de Dios. Aleluya.
Porque aunque la presencia de Dios estaba circunscrita al lugar santísimo, ella irradiaba un impacto sobrenatural a los atrios, al lugar santo y a cualquier espacio del templo. Pues esos lugares donde cualquier persona no podía accesar, allí estaba la familia de Obed-Edom, que había sido transformada por la presencia de Dios, con una llave en la mano, en posición de autoridad. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Cuando tú llevas la presencia de Dios a tu casa, cuando tú comienzas a levantar tu familia en el orden de Dios, en sus principios, en su verdad, pero sobre todo en su presencia, en tu intimidad. Cuando tú provocas que en el altar de tu casa esté avivado el fuego de la presencia de Dios, Dios va a colocarte en un lugar de preeminencia y de importancia dentro de la estructura de su reino, porque eres un hijo que ha entendido la importancia de estar en la presencia de Dios y has permitido que la gloria, esa presencia, transforme tu vida. Y vas a ser instrumento para hacer transformación de otras vidas también, en el nombre de Jesucristo. Es algo muy importante que nosotros debemos entender. Y de allí el énfasis que nosotros hacemos como iglesia en el manejo de nuestra familia. El por qué el énfasis de apegarnos estrictamente a la verdad de Dios, al principio y al orden del gobierno de Dios para conducir nuestra casa. Quiero decirte por qué ese énfasis. Porque la idea de Dios no es otra, sino que la idea de Dios es que en tu casa pase lo mismo que pasó en la casa de Obed-Edom. Que toda tu familia, todos tus hijos, toda tu descendencia honre a Jehová con su vida y con su servicio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que podamos romper la estadística y ningún miembro de tu familia, ningún hijo tuyo, ni hijo de tu hijo, ni hijo de tus hijos va a estar en la estadística del mundo, formando parte de la fila de los adictos, de los delincuentes, de las prostitutas, de los homosexuales. Ningún matrimonio dentro del orden generacional de tu familia va a estar en la estadística del divorcio, porque tú has construido un altar de la presencia de Dios en tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si algún lugar o alguna posición estadística va a tener tu familia, va a ser la misma que tuvo la familia Obed-Edom. Todos sirviendo a Dios en la casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, que Él vive. La Biblia dice, hermano, que cuando Jesús expiró entregando su espíritu, sucedió algo dentro de la idea que Dios siempre ha tenido para la humanidad. Dios siempre quiso estar donde sus hijos están, siempre. Y por eso prometió que estaría con nosotros todos los días. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a todos los patriarcas, se lo dijo a todos los hombres de Dios. Jesús vino y lo ratificó. Tanto así que Jesús dijo: les conviene a ustedes que yo me vaya para que el otro consolador venga. Pero no van a estar solos. Él va a estar con ustedes, les va a guiar y les va a traer a memoria todo lo que les he hablado del Padre. Dios siempre ha querido que nosotros estemos rodeados de su presencia, que nosotros estemos inmersos en su presencia. La condición de pecado del hombre llevó a Dios a manejar el criterio de su presencia desde un perfil de resguardo. Su santidad, su pureza hizo que Él mismo colocara en una circunscripción muy pequeña su presencia. Y eventualmente esa presencia abordaba a algunos hombres de Dios para operaciones específicas, pero su presencia específica estaba siempre circunscrita a un espacio que era el lugar santísimo. Allí donde estaba el arca, allí en medio de la sala de los querubines, allí estaba. Allí estaba.
nadie podía accesar a esa presencia. El único que podía accesar a esa presencia era el sacerdote. Cuando hablamos del principio del gobierno de Dios en la familia y hablamos del rol sacerdotal dentro de la casa, si alguien puede accesar y provocar la presencia en la casa, en el orden de ese gobierno que Dios estableció dentro de la familia, es el sacerdote. El único que podía accesar al lugar santísimo allí en el tabernáculo no era otro sino el sacerdote, y podía hacerlo una vez al año, y tenía que hacerlo en condiciones óptimas. De lo contrario moría, producto de la fuerza de esa presencia. Aún siendo sacerdote le podía pasar lo que le sucedió a Usa, que por accesar a la presencia en condiciones no óptimas moría irremisiblemente. Pero me llama la atención que cuando Jesús está en la cruz y experimenta todo el proceso que representó para él la muerte espiritual, que fue una muerte temporal y con propósito, cuando se cargó sobre él todo el pecado de la humanidad, habiendo experimentado Cristo la ausencia del Padre producto de ese pecado que se había cargado sobre él. Y fue un dolor tan terrible el que ocasionó esa separación en Cristo, que ni los más rudos y fuertes latigazos de los romanos sobre su espalda sacaron un gemido o un grito de su boca. Ni los clavos que atravesaron sus manos y sus pies provocaron que él hiciera algún grito o alguna queja. Lo único que provocó un gemido desde su interior y un clamor desde lo más profundo de su ser fue la ausencia del Padre, cuando el pecado de la humanidad se cargó sobre él. Isaías dijo: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca ante sus trasquiladores. Y en el único momento que tú ves a Jesús abriendo su boca en medio del martirio de su muerte, fue en el instante que experimentó la muerte espiritual. El dolor de sentir la ausencia del Padre le hizo clamar y decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un instante sintió que ya el Padre no estaba con él, pero segundos después dejó de vivir. La muerte material, muerte física. Y cuando él muere físicamente, que entrega el espíritu, sucedió algo en el templo. ¿Sabe qué sucedió en el templo? La cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rompió y se cayó. ¿Sabe qué provocó eso? Que la presencia dejó de estar circunscrita a un espacio y se extendió a todos. Amén. Es por eso que hoy hablamos con propiedad de que la presencia de Dios está en tu casa a través de ti. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, por ser el lugar santo en dimensiones mayor que el lugar santísimo, que el lugar santo invadió el lugar santísimo, y no fue así, porque la fuerza de la gloria no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. Podríamos decir más bien que aunque el espacio en dimensiones era más pequeño, fue el lugar santísimo que invadió todo el espacio. Tanto así que aún fuera del templo esa presencia está viva. Por eso es que tú en tu casa sientes la presencia. En el trabajo está la presencia. En la universidad está la presencia. ¿Sabes por qué? Porque la presencia está en ti. Y usted dirá, pero Dios no habitaba en el tabernáculo. Sí, sigue habitando en ese tabernáculo, pero ya Él no habita en un tabernáculo hecho de manos de hombre. Tú eres ese tabernáculo. Tú eres ese templo. Tú eres ese lugar santísimo. Es por eso que cuando un hombre, una mujer llega a esta casa
y abre su corazón a Cristo y de regreso va a su casa, la presencia está llegando a su casa, porque Él es el tabernáculo donde mora la presencia. Y si ese tabernáculo donde mora la presencia, esa arca del pacto, llega a esa casa, tiene que pasar lo mismo que pasó en la casa de Obed-Edom. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que en los tiempos de David ya el arca no estuvo en más ninguna casa. Más nadie disfrutó lo que disfrutó Obed-Edom, porque David dijo: tráigame esa arca para acá y me la ponen aquí en la ciudad de David, y aquí no se mueve, y yo voy a estar lo más cerquita posible de ella. Que toda mi familia sea bendita por esa presencia. Pero cuando Cristo muere en la cruz y el velo se rasga y la presencia se expande, entonces se activa una nueva temporada. Se activa un nuevo tiempo, donde muchos van a experimentar la gloria o mayor que la gloria que experimentó Obed-Edom. Porque la presencia va a ser llevada a tu casa por ti mismo. Tú eres ese altar, tú eres esa arca, tú eres ese tabernáculo que va a provocar que en tu casa la presencia transforme, cambie todo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo con todo esto que estoy hablando? ¿Sabe? Tiene que ver mucho. Me atrevería a decirle, tiene que ver todo. La resurrección de Cristo tiene que ver todo. Porque todo lo que se desató en la cruz, todos los eventos sobrenaturales, ese choque de reino que se generó mientras Cristo agonizaba en la cruz del Calvario, sucedían cosas tremendas en el mundo espiritual, porque Él estaba restaurando todo lo perdido. Él estaba tomando para sí todo. Era el propósito del sacrificio. Pero todo lo que Él provocó con su muerte en la cruz no fue validado hasta que resucitó. Es por eso que Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado, aquí estuviéramos hablando de historia. Hubo un hombre una vez que vino con un mensaje hermoso, tan hermoso que muchos le siguieron y gente se sanaba al oírle. A ese hombre la gente lo rechazó al extremo de matarlo y se murió, y sus restos reposan en un lugar escondido, recóndito de Jerusalén. Allí pueden ir a verlo. Sería una historia. Uno más, un profeta más. Y esa es la gran diferencia de cuando usted habla de Elías, cuando usted habla de Eliseo, cuando usted habla de Isaías, de Jeremías, de Daniel, a cuando usted habla de Cristo. Porque la obra de Cristo la valida lo que ningún hombre ha podido hacer para validar sus obras: su resurrección. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Cuando Cristo resucita, se valida todo el intercambio divino de la cruz, y entra en acción en el orden de la legalidad todo lo que Él intercambió en la cruz del Calvario. La remisión de tu pecado, la anulación de la maldición sobre tu vida, el desplazamiento de la enfermedad como una depravación del diablo, lo que originalmente Dios diseñó para nosotros. La miseria se va, las maldiciones generacionales se van. O sea, todo lo que Él provocó con su muerte en la cruz entra en actividad, entra en acción. Y los discípulos lo sabían. Por eso cuando aquel carcelero, lleno de problemas, con un matrimonio al borde del divorcio, es una especulación, eso no lo dice la Biblia, una especulación mía, un matrimonio al borde del divorcio, los hijos yéndose de la casa, la muchachita se le fue con el muchacho a la esquina, todo eso, aquel hombre, bueno, pues, como dice el apóstol a veces, montó un círculo y crecieron los enanos. Está en su hora de guardia, hay un terremoto, se rompen los cerrojos, se abren las puertas, se fueron los presos, listo, me voy a quitar la vida, lo que me faltaba. Esto es digno de una pena de muerte. Antes de que me vengan a matar por esta broma, me mato yo mismo. Y cuando estaba a punto de quitarse la vida,
el apóstol llegó donde estaba él. No lo hagas. Y le dijo, ¿qué puedo hacer yo para salir de este caos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe qué le dijo? Lleva la presencia de Dios a tu casa y tu casa será transformada. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso fue lo que el apóstol quiso decirle a aquel carcelero. No es que si tú aceptas a Cristo ya listo, todo el mundo entra por un solo cupón. No. Era que la presencia de Dios en tu corazón, cuando tú como arca, como tabernáculo de Dios, como carpa de Dios, llegas a tu casa lleno de la presencia de Dios, tu casa va a cambiar. Tu matrimonio va a cambiar. Tu vida va a cambiar. ¿Y sabes qué une la transformación de tu familia que provoca la presencia de Dios con el elemento de la resurrección de Cristo? Que hoy la presencia de Dios en la tierra es representada por el Espíritu Santo, el cual está en ti, está en mí, y no temporalmente, habita en nosotros. Donde tú estés, en las condiciones que estés, Él dijo que estaría allí. ¿Y sabe qué asociación tiene eso con la resurrección de Cristo? Y lo dijo Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Lo mencionaba el apóstol ahora en el sermón de la mañana, específicamente el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. El Padre levantó a Cristo. El espíritu de aquel que levantó de los muertos. Si usted lo lee bien, yo creo que lo estoy leyendo bien. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros. ¿El Espíritu Santo mora en ti o no en mí? El mismo espíritu que envió el Padre sobre el Hijo cuando fue a bajar a las aguas junto a Juan el Bautista, que descendió en forma corporal de paloma. El mismo espíritu al que Cristo hacía referencia cuando decía, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el otro consolador venga. El Espíritu Santo, que es Dios, fue comisionado y asignado por el Padre para levantar desde el Seol, desde el Hades, al Hijo, con el poder de la resurrección. El poder de la resurrección estuvo concentrada en el Espíritu Santo de Dios y fue asignado por el Padre y fue allí al Hades y con toda su fuerza trastornó el Hades, el infierno, la muerte, y levantó a Cristo de los muertos. Ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en ti, está en mí, está en tu casa, está en mi casa. Para hacer lo imposible posible, para provocar y producir los cambios que todos nosotros necesitamos. Amén. ¿Se da cuenta entonces lo que representa el Espíritu Santo para usted y para mí hoy? Y lo que marcó Él con el evento de la resurrección. El evento de la resurrección no solamente validó toda la acción de intercambio divino en la cruz, sino que aperturó la temporada del Espíritu Santo en la tierra. Y el Espíritu Santo ahora mismo está operando con ese mismo poder que operó allá en el infierno. Cuando experimentando Cristo la muerte segunda, ella no pudo con Él y se levantó. Y llevando cautiva la cautividad, ahora en una posición de autoridad, ha repartido dones a los hombres y nos ha comisionado y asignado a extender y expandir el reino de Dios por toda la tierra. ¿De qué manera? Con los principios sólidos de la revelación de la palabra de Dios, sustentada en una vida de transformación y de cambio. Tu palabra debe ser como la palabra de Jesús. Tu hablar debe ser como el hablar de Jesús. La gente decía, este hombre habla como quien tiene autoridad. Sus palabras eran validadas por sus hechos. Tu vida va a cambiar de tal manera. Tu casa va a cambiar de tal manera. Tu familia va a cambiar de tal manera que la gente va a decir, este hombre, esta mujer habla como quien tiene autoridad.
Porque tus palabras son validadas por los hechos de tu experiencia diaria y de tu testimonio delante de Dios. Porque el poder de la resurrección de Cristo ha restaurado y ha transformado no solamente tu vida, sino tu casa, tu familia y todo tu entorno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Si la presencia de Dios, si el Espíritu Santo de Dios hoy, con el mismo poder con el que levantó de los muertos a Cristo desde el infierno mismo, está en nosotros, no va a poder cambiar, hermano, lo que está pasando en tu casa. Solamente que tú te atrevas a provocar esa presencia en tu casa. Que tú salgas de este lugar decidido a activar el poder de la resurrección en tu casa y pararte como Dios provocó a Ezequiel que se parara. Tu casa puede ser un valle de huesos secos hoy. ¿Sí? Tu familia puede estar siendo representada por un valle de huesos secos. Pero hoy tú estás recibiendo una palabra que te dice que la presencia de Dios puede transformar tu casa. La presencia de Dios puede transformar tu familia, tu matrimonio, que ya estás en mesa de diálogo con los abogados para firmar la apertura del proceso de separación legal. Puede ser transformado totalmente. Si sencillamente tú te atreves a pararte frente a ese valle y dices, si el poder sobrenatural que levantó a Cristo de los muertos está en mí, si el poder de la resurrección está en mí, en la persona del Espíritu Santo, si Cristo pudo resucitar de entre los muertos y hoy el que estaba muerto está vivo y no está en la tumba, mi familia va a resucitar, mi matrimonio va a resucitar, mi hogar va a resucitar, va a cambiar. Aleluya. Pero necesitas provocar esa presencia en tu casa. Necesitas pararte frente a ese valle y profetizarle a ese valle. Abrir la boca en condición de profeta y profetizarle a ese valle y provocar la vida en los huesos secos. Aleluya. Nos negamos a aceptar separaciones y divorcios en esta casa. Nos negamos a aceptarlo. Y con este poder revelado de Dios en su palabra, tenemos las herramientas y la fuerza para hacerlo. No es charlatanería, no es palabrería. El poder de la resurrección de Cristo está en esta casa. Usted es parte del movimiento sobrenatural de Dios. Contáctenos para más recursos que lo llevarán a un mayor nivel de fe, con señales, prodigios y milagros. Gracias por apoyar nuestro ministerio, Iglesia Vida Cristiana.